Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad o MHC son las responsables de presentar antígenos propios o extraños a los linfocitos T y activar de esta forma la respuesta inmune. Debido a su importancia en la aceptación o rechazo de órganos o tejidos, la maestra Morán nos hablará de las técnicas moleculares encargadas de identificar las diferentes variables del MHC. Además, nos platicará de otras funciones atribuidas a estas moléculas. Sin más por el momento, esperamos que disfrute de esta plática, pero sobre todo, que le sea de utilidad. Buenas tardes a todos. Como ya me presentó el doctor Héctor, pues mi nombre es Mari Carmen Morán Espinosa. Otra vez me presento. Estoy en el Hospital Infantil de México, en el Laboratorio de Patogénesis Molecular, y hoy les voy a hablar un poco de las metodologías empleadas para las pruebas de histocompatibilidad. Me gustaría hacer como esta plática, igual todos están en sus casas, que podamos como, si yo les pregunte, pues me puedan dar como sus ideas o lo primero que se les venga un poquito a la mente y poder hacer como un poco participativa esta clase. No va a ser toda la clase participativa, pero pues estaría padre que me dieran su opinión y qué es lo que se les viene a la mente con estos temas, ¿no? Primero que nada, ¿alguien qué entiende por histocompatibilidad o sabe qué es la palabra histocompatibilidad? ¿Alguno de ustedes? Bueno, Sería como la compatibilidad entre tejidos. ok, histo de tejidos y compatibilidad, sí, exactamente. ¿Alguien más? Como la forma que tiene, no, la capacidad que tiene como el cuerpo de adaptarse a un nuevo tejido o órgano. Ok, es una buena respuesta. La capacidad de adaptarse, de que el cuerpo tenga esa adaptación para recibir un tejido, ¿no? O un órgano. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien, otra persona que se imagine algo? Ok. Entonces, ¿qué es la histocompatibilidad? La histocompatibilidad, como ustedes ya lo dijeron, la palabra histo de tejido, compatibilidad, la, pues, qué tan compatible es un tejido con otro, ¿no? En este caso, las aplicaciones de la histocompatibilidad, pues, son diversas. La primera es en el trasplante de órganos. Necesitamos tener cierta compatibilidad entre el receptor y donador para que se pueda llevar a cabo un trasplante de órgano sólido o de tejido, en este caso, como el de células progenitoras hematopoyéticas o antes conocido como el trasplante de médula ósea para los pacientes con alguna anomalía en su sistema hematológico, ¿ok? Pero podemos tener trasplantes de órganos sólidos como es el de hígado, el de pulmón, el de corazón y el de riñón, ¿no? Mencionando los más básicos. Pero también la histocompatibilidad tiene un papel muy importante en una ciencia o han publicado artículos de qué papel tiene estos genes o estos genes que van a dar a la histocompatibilidad con el hecho que busquemos o podamos encontrar una pareja. En este estudio, lo que hicieron es darle a una persona o a una mujer a oler diferentes playeras de diferentes hombres y observaron que las mujeres que tenían un cierto HLA, todos tenemos ciertas moléculas de histocompatibilidad, les parecía más atractivo a los hombres que tenían distintos HLAs, otras moléculas de histocompatibilidad diferente a ella. Y esta mujer rechazaba o decía que no a los hombres que tenían la misma molécula o los mismos genes que codifican para estas moléculas de histocompatibilidad, como son estas playeras, ¿no? Otra aplicación de la histocompatibilidad es en cáncer, pues estas moléculas van a participar presentando moléculas o partículas cancerígenas a nuestras propias células o a los vigilantes de nuestro sistema inmunitario para decirle, oye, esto es extraño. En cáncer lo que pasa es que hay mutaciones o hay ciertas lesiones que no permiten esta presentación de antígeno. Entonces, los vigilantes, que son los linfocitos, jamás van a reconocer a estos antígenos tumorales como extraños. Entonces, las células tumorales siempre van a seguir creciendo, creciendo, creciendo y jamás van a pasar como moléculas extrañas, ¿ok? Porque hay defectos en estas moléculas de histocompatibilidad.
Y por otra parte, tenemos que las moléculas de histocompatibilidad también tienen un papel importante en las enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, en la espondilitis anquilosante. En la población mexicana se ha visto que este marcador o este gen de HLA, particularmente el B27, es un marcador para personas que tienen esta enfermedad, la espondilitis, ¿no? También se ha visto que los enfermos celíacos pues tienen este marcador de R3. Y así se ha visto demasiados marcadores de estas moléculas de histocompatibilidad y se han asociado a estas enfermedades. ¿Y qué quiere decir que haya estos marcadores? Pues que pueden tener diferente tratamiento o actualmente que está muy en moda la medicina personalizada. ¿Ok? Como un marco histórico y teórico, las personas que descubrieron estas moléculas de histocompatibilidad fueron tres personajes: Baruch Benacerraf, George Snell y Jean-Baptiste. Estas tres personas fueron acreedores de un premio Nobel en fisiología debido a que descubrieron la determinación genética y la estructura que regulan estas reacciones inmunológicas, o sea, caracterizaron prácticamente el sistema de histocompatibilidad en ratones y humanos, ¿ok? ¿Y cómo lo hicieron? Pues estas moléculas de histocompatibilidad, que ya les platiqué un poquito en qué participaban, en trasplantes, en cómo podemos escoger o cómo nuestra genética es la que se encarga de cierta manera de escoger a nuestra pareja, en cáncer, en enfermedades autoinmunes. Ellos lo hicieron, primero describieron este sistema de histocompatibilidad en ratones. ¿Y esto cómo lo hicieron? Vieron que ellos trasplantaron parte de la piel de un ratoncito a diferentes cepas. Y lo que vieron es que si la cepa era igual, el ratón aceptaba el injerto. Pero si eran cepas diferentes, este injerto era rechazado, empezaba a ser necrosis. Y ellos se preguntaron por qué algunos sí toleran o por qué algunos aceptan el tejido y otros rechazan. Y esto es debido a las moléculas de histocompatibilidad. Vieron que en las células, al momento, estas células, todas las células de todos los mamíferos, tienen esas moléculas en superficie que se llama complejo principal de histocompatibilidad. Cuando son iguales, van a tolerar una respuesta extraña y pues las células van a seguir vivas. Pero cuando es diferente, vamos a observar que las células empiezan a teñirse de rojo y eso quiere decir que hay una citotoxicidad y quiere decir que las células se mueren. Y ahí es cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo y una presentación de antígenos extraños que están mediando una citotoxicidad. Y por lo tanto, el ratón, que son de cepas diferentes, pues rechaza el órgano. Y así prácticamente también podemos ver las células que están vivas y cuando están muertas podemos observar que se ven un poquito más. Se les conoce como antígenos leucocitarios humanos o HLA. ¿Por qué antígenos leucocitarios humanos? Porque estas moléculas principalmente las descubrieron en los leucocitos. ¿Aquí? Y bueno, esto lo vamos a poder observar, nos vamos a ir un poquito más atrás. Y el complejo principal de histocompatibilidad va a hacer referencia a la proteína. Y los genes que codifican a estas proteínas se les conoce como los antígenos leucocitarios humanos. ¿Ok? Vamos a referirnos particularmente a estas dos moléculas. Haciendo como una analogía, vamos a abrir como en una biblioteca, podemos encontrar libros y en estos libros vamos a encontrar recetas o cualquier documento, ¿no? Y dentro de esta receta vamos a encontrar cómo se hace un pastel. Esto lo podemos hacer analogía con el genoma humano. La biblioteca es el núcleo de la célula donde contiene todo el material genético, ¿no? Hablando de manos. Dentro del núcleo vamos a encontrar los cromosomas. Dentro del cromosoma vamos a encontrar los genes en la parte que solo se va a expresar y los genes van a codificar a una proteína. Nosotros nos vamos a centrar en estas dos partes. Los genes van a ser los genes de HLA, antígenos leucocitarios humanos, y las proteínas se van a denominar como complejo principal de histocompatibilidad o MHC. ¿Ok? Entonces vamos a hablar en estos dos términos. Los genes de HLA
se van a encontrar en el brazo corto del cromosoma 6. Recordemos que nosotros los humanos, ¿se acuerdan cuántos pares de cromosomas tenemos? 41. 21. Ah, sí, 21. Pero 21. ¿Están seguros que 21, que tenemos 21 cromosomas? ¿21 son pares? 23. Exactamente. 23 pares de cromosomas, ¿ok? El complejo de los genes de los antígenos leucocitarios humanos lo vamos a encontrar en el cromosoma 6, particularmente en el brazo corto, 6P, en el brazo corto del cromosoma 6, en la región 21.3, ¿ok? Este HLA, estos genes, se van a dividir en tres clases principales. Del lado del telómero vamos a encontrar clase 1, el cual va a contener tres alelos clásicos, perdónenme, tres locus clásicos. Locus A, locus B y locus C. Después le va a seguir clase 3, que no va a contener moléculas que van a codificar a la proteína del MHC, sino tiene proteínas de complemento y proteínas de choque térmico, los cuales no están involucrados y no se tipifican y no se contemplan para hacer un trasplante de órganos, ¿ok? Y pegado más hacia el trómero del cromosoma encontramos clase 2, el cual vamos a encontrar los locus clásicos, que es DR, DQ y DP. Estos locus que están circulados en azul son los genes clásicos que se tipifican o que se buscan y sí, que se buscan y que se deben de tener como mayor compatibilidad entre donador y receptor para evitar un rechazo a mediano o largo plazo y evidentemente también a corto plazo, ¿no? Pero estos en circulitos son los que nos centramos en ver la compatibilidad entre receptor y donador. Las características de estos genes es que es un sistema altamente polimórfico. ¿Qué quiere decir polimórfico? Que tiene una mayor variabilidad genética, tiene demasiada variabilidad. En la población mexicana tenemos cierta frecuencia de alelos, en la población caucásica tienen diferentes alelos, los americanos tienen otros alelos, África tiene otros alelos. Entonces es un sistema demasiado variable, ¿ok? Y aquí lo podemos ver en una base de datos que apenas descargué hoy en la mañana. Pueden observar el número de alelos que se han reportado hasta el día de hoy a las 10 de la mañana. Para clase 1 tenemos 26,000 alelos, para clase 2 11,000, y en total, pues son 38,000, ¿no? Los que sean descritos al día de hoy a las 10 de la mañana. Y esto es de toda la población de todo el mundo, ¿ok? Para clase 1 les comentaba que los genes clásicos son el A, B y el C, y podemos observar que el locus más polimórfico, perdónenme, es el locus B, encontrando 9,656 alelos en toda la población estudiada. Por otra parte, los genes de clase 2, les comentaba que los clásicos son DR, DQ y DP. Aquí podemos observar que tenemos DRA y DRB, DQA y DQB, DQA1, DQA2, DQB1, DQB2. Esto quiere decir porque es como ahorita les explico la característica de estas moléculas, pero tenemos las clásicas que es DR, DQ y el sistema DP, los cuales son importantes para ver la compatibilidad. Dentro de clase 2, el locus más polimórfico es el de R beta con 4,581 alelos reportados al día de hoy. Otra característica de este sistema es que se va a heredar en haplotipo y tiene una expresión codominante. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros va a recibir 50% de información de nuestra mamá y 50% de información de nuestro papá. Y que al momento de tener papá y mamá hijos, vamos a poder tener una probabilidad que en una familia muy cercana, bueno, cercana, tengamos el 25% que seamos 100% compatibles entre los hermanos, que el 50% solo compartamos la mitad entre los hermanos y el otro 25% no compartamos absolutamente nada de información genética en estos genes con nuestros hermanos. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Tenemos el papá y la mamá y tienen 4 hijos. El hijo 1 adquirió el bloque 1, este es un haplotipo, es un bloque, del papá, y el segundo bloque viene de la mamá.
El segundo hijo tiene el mismo bloque que el primer hijo, pero el segundo bloque de la mamá, que no lo comparte con el primer hijo. Entonces aquí solo comparte entre el hermano 1 y el hermano 2, solo comparten un haplotipo, ¿no? El otro haplotipo es diferente. Entre el hijo 3 y el hijo 4 podemos observar que este bloque, el bloque B, fue heredado al hijo 3 y el bloque C fue heredado también a este hijo 3. Y podemos observar que entre el hijo 1 y 2 solo comparten el haplotipo C o el bloque C. Y pues es de esa manera que pues existen esas estadísticas y esas probabilidades de que nosotros entre hermanos podamos ser o 50% compatible con nuestro hermano, que solo compartamos la mitad, un haplotipo, o que no compartamos absolutamente nada entre ellos, como es el ejemplo de entre el hijo 1 y el hijo 4, que a pesar que son hermanos y son del mismo papá, comparten diferentes bloques o diferentes haplotipos. Como les comentaba, estos genes dan a codificar dan a codificar estas proteínas, que son las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2. Clase 1, que eran las moléculas clásicas A, B y C, van a estar conformadas por una cadena polipeptídica con 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, la cual va a estar anclada a la membrana citoplasmática. Y esta molécula no se va a expresar en la superficie de nuestras células a menos de que sea estabilizada por otra proteína que se va a denominar beta-2 microglobulina. Si esta molécula no está cargada completamente, jamás va a ser capaz de presentar péptidos a los linfocitos T citotóxicos, que son linfocitos que tienen reacción citotóxica o que matan a las bacterias, virus, cualquier cosa que sea extraño, que se les sean presentando que sean extraños. Por otra parte, las moléculas del complejo principal de clase 2, los cuales son codificados por los genes HLA de clase 2, que les comentaba que era DR, DQ y DP, están codificadas o están estructuradas por dos cadenas polipeptídicas, ¿no? Con dos dominios. Una cadena es alfa y otra cadena es beta, y un dominio es alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y es por ello que esta estructura son codificadas por estos genes, ¿no? DR alfa, DR beta, cadenas alfa de DR, cadenas beta de DR, cadenas alfa de DQ, cadenas beta de DQ. Y por eso es diferente tanto clase 1 como clase 2. Y ahora, ¿qué células contienen estas proteínas del complejo principal de histocompatibilidad? Todas las células nucleadas, como son los mastocitos, basófilos, eosinófilos, presentan MHC de clase 1, ¿ok? Y estas proteínas van a presentar péptidos a los linfocitos T citotóxicos pequeñitos, de 8 a 11 aminoácidos, ¿ok? Como les comentaba, es una cadena polipeptídica con 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y se va a estabilizar por una beta 2 microglobulina. Por otra parte, las moléculas de clase 2 se van a expresar solamente en células presentadoras de antígeno. ¿Qué quiere decir eso? Células profesionales, células muy poderosas como son las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, ¿ok? Principalmente están en estas tres. Van a presentar péptidos más grandes, mayores a 11 aminoácidos, y a diferencia de clase 1, podemos observar que son dos cadenas polipeptídicas con dos dominios. Entonces, tenemos la cadena alfa con alfa 1 y alfa 2, y la cadena beta con beta 1 y beta 2, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda de las características de este sistema de genes y de proteínas? No. Ok, No. perfecto. Entonces, aquí va una primera pregunta. ¿Qué moléculas de clase 1 o clase 2 presentan los eritrocitos o las plaquetas? ¿Alguien me podría decir eso? Si ya vimos como esas características de qué células presentan clase 1 y clase 2, ¿qué molécula presentaría los eritrocitos y qué moléculas presentarían las plaquetas? Exactamente, los eritrocitos no presentan moléculas de histocompatibilidad ni de clase 1 ni de clase 2. ¿Y las plaquetas qué función tienen?
Cuando se cortan, ¿qué les pasa? Una función anticoagulante. Ujú. Hacen un trombo, ¿no? Empiezan a cerrar la herida, las plaquetas, ¿no? Se unen todas y hacen una red para que deje de salir sangre, ¿no? ¿Y las plaquetas tienen núcleo? No, No, exactamente. Y tampoco son células profesionales como son las dendríticas, las linfocitos B o los macrófagos, ¿no? Entonces no se ha determinado, en algunos estudios se ha descubierto que las plaquetas pueden presentar moléculas de clase uno, muy poquitas, pero por lo regular estas células tampoco expresan proteínas de complejo principal de histocompatibilidad porque son células anucleadas y su función es formar trombos y evitar pues que nos desangremos, ¿no? ¿Cómo es que funcionan? No les voy a explicar todo, pero a grandes rasgos es lo que pasa a diario en nuestro cuerpo. Y esa es una razón por la cual estamos vivos y si no estamos muertos, ¿no? Porque si ahorita con todas las cosas que respiramos, con todas las cosas extrañas, si nuestros linfocitos T responderían o respondieran a que todos los antígenos extraños que estamos captando del ambiente, pues haríamos como un choque anafiláctico o nos estaríamos autodestruyendo a cada rato, ¿no? Pero este es un mecanismo por el cual nosotros podemos vivir y es cómo podemos estar tolerando todos los microorganismos, todas las sustancias extrañas y cuando llegamos a enfermarnos, cómo el sistema inmune puede determinar qué es extraño, qué es propio y no autoatacarnos. Para el mecanismo de clase uno, preferentemente se da con moléculas o partículas que son este, intracelulares. Estos péptidos van a pasar por una proteína, por un proteosoma, que lo que hace es degradar toda la proteína endógena. Lo degrada en péptidos, comentaba que eran péptidos pequeños, entre 8 a 11 aminoácidos. Estos péptidos pasan al retículo endoplásmico, se van a cargar a la molécula del complejo principal de histocompatibilidad de clase uno, se va a encapsular en un endosoma. Este endosoma va a viajar hasta la membrana citoplasmática y sí, solo si hay sinapsis inmunológica con el TCR de los linfocitos citotóxicos o CD8, va a poder ser reconocido este péptido como propio u extraño. A contrario de clase 2, que preferentemente son proteínas extracelulares o del medio por fuera de la célula, se va a encapsular en un endosoma. Este endosoma cambia de pH a un pH ácido y esta proteína se va a lisar por el cambio de pH ácido. Una vez que este péptido se lise, se va a acoplar a las moléculas de MHC de clase 2 por una molécula que se llama CLIP y la cadena invariable. Esta cadena invariable viaja al retículo endoplásmico, se envuelve en una vesícula y así viaja otra vez a la membrana citoplasmática y cuando hay sinapsis inmunológica con un linfocito cooperador o CD4 positivo, este puede mediar lo propio o extraño por parte de estos linfocitos, ¿ok? Entonces, este sistema prácticamente va a presentar péptidos a los linfocitos T, CD8, CD4, y estos linfocitos van a ser los que van a decidir si este péptido o estos péptidos son propios o extraños a nuestro organismo, ¿ok? Les voy a hablar principalmente de las aplicaciones y una de ellas, como les comenté al principio de la clase, es el trasplante de órganos, ¿ok? Ya que vimos toda la parte inmunológica y cómo las características de los genes y cómo participan en nuestra vida diaria. El trasplante de órganos actualmente, más de 23,000 personas se encuentran en espera de un trasplante de órgano o tejido. Órgano, dijimos que era riñón, hígado, córnea, pulmón. Tejidos, pues son toda la sangre, ¿no? O médula ósea o células progenitoras hematopoyéticas. También hacen referencia que un donante de órganos puede salvar la vida de hasta 8 personas. Una persona puede donar su corazón, los 2 riñones, y estos 2 riñones no se le pone a una persona. Un riñón va para una persona y otro va para otra persona. Se pueden donar las córneas, el hígado, los pulmones, el páncreas y el intestino.
Y hay pues otros tejidos que también se pueden donar. Existen tres tipos de trasplante, que es a partir de un donador vivo, por ejemplo, de un familiar relacionado o no relacionado, como puede ser tu tío, tu esposo, tu amigo. Y pues estos son los trasplantes más comunes, ¿no? Y el trasplante más común, el que se dona, son tanto riñón como hígado. Y como les comentaba, habitualmente es entre familia. Por otra parte, podemos encontrar de donador fallecido, y este puede ser pues tras una muerte encefálica, una muerte cerebral o una muerte cardíaca. La única desventaja de una muerte cardíaca es que el proceso de donación debe ser rápido, porque la isquemia de los órganos pues es irreversible y pues puede causar más daño, ¿no? Pero pues para que se pueda llevar a cabo la procuración de órganos se necesita muchísimo dinero, se necesita un lugar muy estéril y se necesita profesionales de la salud que sepan la conexión del órgano, que sepan acerca de la histocompatibilidad y de un tratamiento post-trasplante. No solo es llevar a cabo el trasplante y bueno, ya vas a seguir tu vida como si nada. Es un tema muy estudiado, es un que conlleva mucha preparación y que se necesita saber mucho de genética, de inmunología, de inmunosupresores, de rechazo, de tolerancia inmunológica. No nada más es hacerlo y ya, pasa. Las pruebas que se realizan para poder donar un órgano, hay varias y se pueden clasificar de acuerdo a su sensibilidad y su especificidad. Podemos observar que la menos sensible y la menos específica que esté en este cuadrante es la de microlinfocitotoxicidad, donde pones a prueba los linfocitos del receptor, del donador con anticuerpos del receptor, y tú observas una bicicelular. Si las células del donador están vivas, se puede llevar a cabo un trasplante. Si las células del donador están muertas, el trasplante no se puede llevar a cabo y va a haber una necrosis al momento de la conexión del órgano. Cuando se lleva a cabo un trasplante de riñón, que es el que he visto, cuando es un trasplante exitoso, lo primero que sale de la conexión exitosa del riñón es que el paciente orina luego, luego. Si el trasplante es incompatible, lo primero que se hace o se hace luego, luego, se empieza a necrosar el tejido y las conexiones. La otra prueba es por la tipificación de los genes que ya les comenté de HLA por secuencia específica de primers. Ahorita les explico en qué trata, el cual tiene una alta sensibilidad, pero no es tan específica. Por otro lado, una prueba que es específica, pero no tan sensible, es la secuencia específica de oligonucleótidos. Y ahorita el estándar de oro, el cual tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, es la secuenciación de segunda generación. Ay, disculpen. Vamos a hablar primeramente de la secuencia específica de primers, ¿no? Que tiene una alta sensibilidad, pero no es tan específica. Es una prueba muy barata y lo que tú haces aquí es pruebas de biología molecular y ocupas reacción en cadena de la polimerasa. Tú puedes extraer DNA del donador y del receptor. En la plaquita, son plaquitas de 96 pozos, y en cada fondo de la placa existen primers o secuencias específicas para los alelos de HLA. Y lo que tú observas es que si hay amplicones o si hay rayitas positivas, quiere decir que son productos de ciertos genes de HLA. Cuando no hay amplificación o cuando no hay estas rayitas, no son positivas para esos alelos que estamos buscando. Y este es cómo se ve a manera de real, ¿no? Es una plaquita de 96 pozos. Tenemos nuestro marcador de peso molecular, el cual siempre nos va a decir en qué tamaño está nuestro fragmento de interés. Y esta plaquita es para tipificar HLA de clase 1. ¿Se acuerdan que les comentaba que los genes clásicos de esta clase es locus A, locus B y locus C? Podemos observar que esta rayita o este amplificado no se observa en esta fila, ni en esta fila, ni en esta fila. Por lo tanto, por combinaciones, si esta solo es positiva, te da un alelo A asterisco 24. Para clase 2 podemos observar que son positivas esta y esta. Y tenemos unas hojitas que por ciertas combinaciones nos da la tipificación de este alelo. Y por último, para locus C tenemos la positividad de estas tres líneas,
las cuales, o estas tres amplicones, los cuales nos da la tipificación de este alelo, que es el C*04. Y nosotros siempre vamos a tener tanto nuestro receptor como nuestro donador, y dependiendo de la combinación de estas rayas, podemos observar si son genéticamente compatibles en estas secuencias de HLA. Y nosotros podemos observar, por ejemplo, este es el receptor, tiene una 9, una 10, B7, B15, DR5 y DR6. Y el donador tiene los mismos haplotipos, el mismo bloque tanto de clase 1 como de clase 2, y por lo tanto, son 12 de 12, son 100% compatibles y se puede llevar a cabo un trasplante de riñón. La microcitotoxicidad, que era la prueba con la que se ganaron el premio Nobel los personajes que les comenté al principio, es una prueba que permitió determinar o tipificar el HLA dependiendo qué complejos principales de esta molécula estaban en la superficie de las células, y por medio de anticuerpos que sabían hacia qué moléculas de MHC iban dirigidos, podían ver la tipificación a nivel celular. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Lo primero es que podemos obtener sangre periférica de cualquier persona, se separa con un polímero, porque es FICOL, y este polímero nos va a separar el paquete globular hasta abajo, el plasma aquí arriba, y aquí en medio, que casi no se ve, son todas las células nucleadas y también las células, no existen las células, hay muy poca proporción de células presentadoras de antígeno, pero existen. Y a partir, se extraen estas células mononucleares o este buff code, y se van a determinar con anticuerpos cuáles son la positividad. Si están vivas o si son vivas, se pueden ver brillosas y son específicas para ese alelo de HLA. Si están muertas las células, no son específicas de ese HLA. Hay citotoxicidad y se mueren estas células, ¿no? Y aquí lo podemos ver, está la tablita o está la plaquita, esta plaquita, donde ponemos las células y los anticuerpos. Tenemos el donador, ¿no? Es positivo para el pocito 1 y para el pozo 7. El receptor 1 tiene la misma compatibilidad o tiene el mismo comportamiento celular que el donador 1. Y el receptor 2 tiene positivo para el 2 y el 3. Entre el 1 y el 2, ¿quién sería el mejor receptor para este donador? ¿O quién sería el mejor donador tanto para el recipiente 1, para el receptor 1 o para el receptor 2? ¿Con quién lo trasplantarían si le dijeran? El Escojan al. receptor uno. Exactamente, porque es igual. Y es lo mismo que se hace a nivel de genes, pero esto es a partir de sus células, tanto del donador como el receptor. La otra técnica es la secuencia específica de oligonucleótidos, la cual dijimos que era más específica, pero menos sensible. ¿Ok? ¿Y esto cómo funciona? Extraemos el DNA tanto del receptor como del donador. Se hace una PCR con primers específicos para amplificar las regiones del cromosoma 6, los genes del HLA de clase 1 y de clase 2. Se marcan con biotina y después se hibridan a ondas específicas para cierto alelo de HLA. Este kit es específico, tiene una combinación de 100 perlas que van en diferentes tonos de infrarrojo. Podemos observar que van desde el morado hasta casi el naranja y unos transparentes. Y dependiendo de la fluorescencia que emitan y que puedan pasar a través de los láser, tanto verde como rojo, a través de un software, nosotros podemos asignar qué alelo de HLA es. Y esto me refiero así, ¿no? Esta es la técnica en general. Y a nivel de software, lo que nosotros observamos son sondas que son positivas para los alelos de HLA. Por ejemplo, aquí es positiva la perla 47, la 40, la 8, la 10, la 19, 20, y son negativas para estas perlas. Entonces, este software te dice, si tu paciente es positivo para la perla 8, 10, 19, 20, así, todas las tu paciente es un B3514, ¿ok? Pero puedes tener millones de combinaciones y el software es capaz de decirte qué alelo de HLA corresponde. No te va a decir siempre y cuando tus controles estén bien, cuando el DNA esté bien extraído y no tengas mucho ruido de fondo, ¿no?
o que hayan tenido un trasplante previo. También esto te puede llegar a confundir. Y por último, es el estándar de oro, el que se ocupa y el que actualmente no hay quien le gane para decir qué alelo es, y se ocupa mucho para el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, porque lo ideal es que en ese tipo de trasplantes sean 100% compatibles en todas las clases de HLA. Y lo que pasa en esta técnica de secuenciación, vamos a conocer base por base nitrogenada la secuencia del HLA tanto de clase 1 como de clase 2. Trasplante de órganos. Esta técnica en el cual vamos a conocer base por base nitrogenada de los genes de HLA. Por ejemplo, en HLA de clase 1, el locus A, este amplicón va a abarcar desde la región 5' UTR hasta la región 3' UTR, y va a abarcar los exones 1, 2, 3, 4, así hasta el 8, ¿ok? Recordemos que los exones es el único componente de los genes que se van a traducir a las proteínas. Los intrones no codifican a las proteínas, ¿ok? Y así vamos a encontrar tanto para clase 1, que es A, B y C, y para clase 2, los dos DR, los DQ, beta y alfa, la cadena alfa y la cadena beta, y DP, tanto la cadena alfa como la cadena beta. El workflow o el flujo de trabajo es aproximadamente 7 horas para que tú puedas determinar la secuencia de los genes de HLA, y solo te incluye o lo que tú inviertes son aproximadamente 90 minutos pipeteando, ¿no? Y construyendo las librerías. Posteriormente se mete a un secuenciador de segunda generación, en este caso es de toda la familia de Illumina. Posteriormente, con un software se hace el análisis y la asignación de los alelos de HLA, y al último se hace el reporte. ¿Ok? ¿Ustedes creen que si llega un donador cadavérico, qué técnica ustedes utilizarían para poder tipificar estos genes? Esta es una técnica muy rápida que aproximadamente sale el HLA en 2 horas, el primero, en 2 horas. Este tarda un poquito más, como unas 7 horas, 9 horas, y este tarda como aproximadamente también 9 horas, y no es tan sensible. Si ustedes fueran los que estarían procesando o tendrían que decir un reporte de los genes de HLA en un donador cadavérico, ¿qué técnica usarían? ¿Qué técnica utilizarían para tipificar estos genes? La secuencia específica de primers, porque dura, bueno, es más rápida, ¿no? Exactamente. Actualmente en un donador cadavérico se ocupa esta técnica, porque recordemos que el tiempo de isquemia del órgano es de vital importancia, ¿no? No podemos esperarnos tanto a dar un resultado. Entonces, por lo regular, en un trasplante de riñón, que es lo que se hace en estas pruebas, se realiza con la secuencia específica de primers. Pero actualmente hay una modalidad en la que tú puedes hacer esto en menos de 4 horas, ¿ok? En el cual aquí en México no se hace, pero en Alemania o en Estados Unidos ya se han desarrollado flujos de trabajo y pipelines donde te puede decir qué tipo de HLA es el donador y con quién puede ser, con qué receptor puede ser compatible. ¿Ok? Esta técnica que nos puede decir que base por base nitrogenada del HLA consiste en extracción de DNA, se basa en constructos de librería, se tagmenta el DNA, se tagmenta me refiero a que se parte de manera aleatoria, y se va a hacer la PCR, o se amplifican los genes de HLA tanto de clase 1 como de clase 2. Posteriormente se alinean con respecto al genoma humano de referencia, y nosotros podemos obtener un haplotipo o podemos obtener los haplotipos del donador o de cualquier persona a la cual estemos secuenciando. Y la secuenciación de segunda generación, pues funciona prácticamente por camaritas. Cada base nitrogenada tiene un color asociado o un marcador asociado, y hay una cámara dentro del secuenciador que va a ir tomando fotos de manera nada.
y se va a poder, te va a poder alinear posteriormente o te va a poder decir en qué orden está tu secuencia, ¿no? Y al final tú puedes alinear las secuencias de interés y poder hacer la interpretación de los genes de HLA. Aquí les presento los equipos, los secuenciadores de segunda generación, que son de la familia de Illumina, son los más comerciales, son los que se trabajan como estándar de oro para la secuenciación del genoma humano y pues es un uso de la secuenciación de los genes de histocompatibilidad. Este es el que tenemos en el laboratorio, es un MySeq, en el cual ocupa esta flow cell o esta celda de flujo, y pueden observar que aquí hay un código de barras. Este código de barras o estos códigos de barras, lo que te indican en estos espacios en blancos son todas las secuencias que tú puedes obtener por las cámaras que les digo. En estos espacios es donde se lleva a cabo la toma de fotografías y la asignación de las bases nitrogenadas. En este espacio que ven aquí en esta ranurita es donde pasan todos los buffers y todos los flujos del equipo. Y posteriormente esto es con el que es como para darle clic y no se salga del secuenciador. Aproximadamente en este equipo tú puedes obtener de 3.8 a 5 gigas de información de genoma humano que posteriormente puedes analizar. Y no solo puedes secuenciar el HLA, puedes secuenciar todo no en este, pero en uno más grande, puedes secuenciar un exoma completo, puedes secuenciar el genoma completo, puedes secuenciar productos de PCR. Realmente tú podrías secuenciar lo que tú quieras siempre y cuando tengas una idea clara y que sean secuencias cortas. Eso es cómo trabaja este tipo de secuenciador. Son fragmentos de DNA que aproximadamente son de 400 pares de bases, lo que tú puedes obtener en la secuenciación. Y si tu producto es menor a ese de 400 pares de bases, pues no vas a poder obtener como un alineamiento que pues, se pueda analizar de manera correcta y que tenga cierta cobertura de los genes y cierta profundidad que sean válidos para que tú puedas reportar una secuenciación adecuada. Y así es como se ve un reporte de secuenciación en los genes de HLA. Podemos observar los de clase 1, A, B y C, locus A, B y C, y de clase 2. Podemos observar que este software también te dice cómo se da la distribución de las lecturas de secuenciación. En este caso, este paciente es homocigoto. Si fuera heterocigoto, encontraríamos dos lecturas, como es en este caso de DP beta, en la cadena beta de DP. Podemos observar lecturas azules y verdes, las cuales están equilibradas y nos hace pensar que en este locus el paciente es heterocigoto, quiere decir que tiene dos alelos de HLA. Mientras en todos los demás, o podemos observar que solo es un color verde, y esta línea gris con morado es cómo está el constructo del gen de HLA, ¿ok? Tanto de 5' UTR hasta la 3' UTR, pasando por los 8 exones. Y nosotros podemos observar aquí en este gráfico, que es un visualizador del genoma, tenemos la región 5' del gen, hacia la región, no les puse todo el gen de HLA, pero tenemos el exón 1, E1, el intrón 1, el exón 2, intrón 2, exón 3, intrón 3. Entonces tenemos codificante, no codificante, codificante, no codificante, y solo los codificantes recuerden que van a darle a la proteína del complejo principal de histocompatibilidad. Y aquí tenemos qué base nitrogenada es la que se encuentra en esta tipificación. Entonces, en esta posición, que es en el exón 3, en la posición 76, tenemos puras citosinas. En la 777 también tenemos citosinas, y así citosina, adenina, guanina. Y dependiendo de la combinación de las bases nitrogenadas, el software te dice qué alelo corresponde. ¿Okay? Otra manera, si no tuviéramos ese software, es un visualizador del genoma, que se denomina IGV o Integrative Genome Viewer. Aquí nosotros le indicamos y le metemos las secuencias crudas que nos arroja el secuenciador. Le ponemos el genoma de referencia, en este caso, que es el genoma humano. Estamos estudiando, recuerden que es el cromosoma 6 y la región 21.3, o en este caso, esta coordenada que corresponde al locus B. Y aquí también podemos ir viendo base por base nitrogenada y vemos cómo se podrían comportar. Entonces es otra manera de visualizar los genomas humanos.
Les comentaba que la desventaja de usar secuenciación de Illumina es que tiene secuencias cortas y como observaron, el HLA es una región muy larga, ¿no? Aproximadamente son de 3.8 kilobases. Entonces, en algunos casos, como en el estudio de cáncer, puede haber que haya fragmentos y no podamos secuenciar de manera completa o tengamos ambigüedades en esta secuenciación de HLA. Lo cual actualmente, bueno, no actualmente, ya tiene ciertos años, llegó una nueva era de la secuenciación, la cual se denomina secuenciación de tercera generación. Las características y la nobleza de esta secuenciación es que es mucho más barata. No necesitamos los equipos así de grandes o los secuenciadores grandes como son los secuenciadores de Illumina. Son secuenciadores portátiles que tú los puedes llevar en tu mochila y si te quieres ir a secuenciar a cualquier población, te puedes llevar tu equipo y con cualquier laptop tú puedes secuenciar cualquier genoma. Aquí la ventaja es que son lecturas largas, aproximadamente de 20, 25 kilobases, que van a pasar a través de un nanoporo. Y este nanoporo se inspiraron en los poros que son igualitos a los de nuestra membrana. Recordemos que la membrana de nuestras células tienen poros o tienen transportadores que dejan pasar, pues, analitos dentro de la célula o también pueden sacarlas, ¿no? Entonces, los que diseñaron esa tecnología ocupan esa tecnología aplicada en nanoporos, pasa una cadena de DNA o de RNA y dependiendo al cambio de voltaje en la membrana, ellos te pueden asignar la base nitrogenada que corresponde o que esté leyendo tu secuenciador. ¿Ok? Entonces, aproximadamente, si tú secuencias el DNA, la velocidad con la que pasa una cadena de DNA a través de un nanoporo son 400 bases por segundo. O sea, eso es algo extremadamente rápido. Y tú en tiempo real, tú puedes ir viendo qué base nitrogenada es la que se le va asignando a tu secuencia de interés. Y estos son los secuenciadores, como les comentaba, no son tan grandes como los de Illumina. El Fongol es aproximadamente del tamaño de una USB. El Minion es como de lo largo de su celular, un poquito más largo que su celular. Y pues puede adquirir hasta 40 gigas, mucha más información que un equipo de secuenciación de Illumina. Después le sigue un Ridian, que le caben 5 flow cells, 5 de estas, y podemos obtener hasta 200 gigabytes de información. Y actualmente en muchos centros de investigación tienen este equipo, que es el Promethean, que le caben 48 celdas de trabajo. Y puedes obtener hasta 15 teras de información genética. Y pues imagínense secuenciar, puedes secuenciar todo lo que quieras, muchos genomas humanos, muchas enfermedades y pues lamentablemente esta tecnología no es barata aquí en México, pero tiene muchas bondades comparada con secuenciación de segunda generación. Y con ello, casi ya termino, es que a mayor especificidad y mayor sensibilidad de las pruebas, nosotros podemos dar una asignación de HLA mejor, ¿ok? Entre menos específica y menos sensible sea, nosotros vamos a obtener mayor cifras después de la nomenclatura de HLA, ¿ok? Y entre más sensible y más específica, más cortita es la secuencia que se van a reportar. ¿Qué pasa cuando hay una incompatibilidad en este sistema de genes? En el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, con que exista alguna incompatibilidad, te puede dar o al paciente le da la enfermedad de injerto contra hospedero, donde se observa la enfermedad de injerto contra hospedero o pues varias enfermedades o varios ataques inmunitarios que lo reconoce como las células extrañas. Y en el rechazo renal, pues empieza a ver pues que el paciente deja de orinar, si le hace una biopsia de órganos, se empiezan a ver depósitos de C4D, que es son depósitos donde se da el contacto entre el antígeno y el anticuerpo, y quiere decir que hay citotoxicidad por parte pues del órgano que fue trasplantado. Y por último, eh,
lo que hace para que podamos aceptar un órgano, ya sea órgano sólido o de células progenitoras hematopoyéticas, es que estos genes de HLA y estas moléculas de histocompatibilidad puedan llevar a una tolerancia inmunológica, ¿no? Por ejemplo, las células del donador puedan inhibir la activación de los linfocitos T citotóxicos y no haya una reacción citotóxica por parte del cuerpo del receptor hacia el órgano donado, y pues que también puedan mediar interleucinas que no activen la citotoxicidad y promuevan el rechazo de los órganos. Como les comentaba, la organización que se encarga de todo el registro de trasplantes a nivel nacional es el Centro Nacional de Trasplantes, y cualquiera se puede inscribir a este programa de donación de órganos de manera voluntaria, y pues ya vimos que podemos salvar pues más de 8 vidas, ¿no? Como les comentaba, la otra aplicación es cambiando de aplicación, es la autoinmunidad. Y pues como ya les comenté, se han asignado alelos de HLA que se asocian a enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, los B27 son propensos a tener espondilitis anquilosante, donde las vértebras de la columna pues se fusionan y pues posteriormente pues van perdiendo esa capacidad de estar derechos y se van encorvando, y pues es una enfermedad pues que ya no tiene cura. Se han asociado estos HLA DR3 y DR4 a pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, y particularmente en población mexicana, la mayoría de nosotros, puedo atreverme a decir que el 80% que estamos aquí en la clase, todos somos HLA DR4, y este DR4 también se ha asociado a artritis reumatoide. No quiere decir que todos los HLA-DR4 tengan artritis reumatoide, pero si tenemos antecedentes familiares o antecedentes genéticos de esta enfermedad, tenemos un porcentaje mayor de que podamos presentar esa enfermedad a lo largo de nuestra vida. Y por último, lo que se ha escuchado últimamente, la enfermedad celíaca, pues en poblaciones también se han tipificado, se han marcado como el HLA DQ2 y DQ8 positivos. Y en cáncer, estas moléculas también se han estudiado. Se han visto que los pacientes con cáncer que tienen o que pierden la mitad de información en estas moléculas de histocompatibilidad tienden a tener mayor tasa mutacional en otros genes, como son P53, mutaciones en otros genes, en estos genes como tumor metastásico, PDL1, todos estos genes que van hacia la muerte o la programación de la muerte celular. ¿Ok? Entonces, en una curva hacen una gráfica de la sobrevida y ven que los pacientes con cáncer que tienen el intacto, que no tienen mutaciones en el HLA, la sobrevida es mayor comparado con los que tienen la pérdida de estos genes, ¿no? Y en este tipo de cáncer ya se ha estudiado en pacientes adultos, los pacientes que tienen ciertas mutaciones puntuales o de lesiones en el HLA, pues el pronóstico y el tratamiento es diferente comparado con los que no tienen mutaciones en estos genes. Y pues esto también se ocupa para poder clasificar el tipo de tumor. Dependiendo de los defectos genéticos en estos genes de HLA, se pueden clasificar como mutaciones fuertes o mutaciones suaves. Las mutaciones fuertes no tienen cura, no hay manera de revertirlas. Por último, es cómo se han hecho estudios de cómo llevas o cómo llegas a escoger a tu pareja dependiendo o la tipificación de HLA o la presencia de HLA en tu pareja. En conclusión, las personas buscamos a otra persona o con la que estamos relacionadas que sean genéticamente diferentes a nosotros. ¿Por qué genéticamente diferente? Porque pues hacemos que el mundo sea como más heterogéneo, que haya heterocigosidad a nivel genético comparado con que exista homocigosidades o que solo sea cierto un alelo de cada gen, ¿no? Y pues eso se ha visto en enfermedades genéticas, en síndromes. Entonces, el hecho de que tú y tu pareja sean genéticamente diferentes tiende a ser como una selección positiva para el bebé, hablando genéticamente. Entonces, con ello, pues puedo concluir que la histocompatibilidad no solo es el trasplante de órganos, como ya vimos, está involucrado en cáncer, en ciertas mutaciones en estos genes,
en la búsqueda de tu pareja y como también lo último en enfermedades autoinmunes. Y por mi parte sería todo.